Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Y pasamos ahora directamente a la economía con Paco Furió. Paco, cuéntanos. Pues vamos a comenzar con el alto precio de la energía, Silvia, porque la escasez de suministros de gas natural ha disparado los precios en Europa, poniendo contra las cuerdas a muchas empresas energéticas. Es también un desafío para industrias importantes que dependen del combustible. La escasez también promete facturas más altas de calefacción para el próximo invierno. Hay varios factores clave que explican la crisis energética europea. El largo invierno casi agotó las reservas de gas en el continente. Las fuentes de energía alternativas son escasas. Las turbinas eólicas no dan mucho porque el viento ha dejado de soplar en el Mar del Norte. Y Asia consume gran parte de las reservas de gas natural licuado. Y a todo esto caen las entregas de gas natural de Rusia. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada del Color del Dinero. Después de varios meses escuchando hablar prácticamente cada día sobre el tema, ya es innegable que estamos viviendo una crisis energética causada por el encarecimiento del gas natural. Esta crisis se está recrudeciendo a medida que se va acercando el invierno y parece que no hay una solución para el problema a corto plazo. Como ciudadanos, vemos evidente que el riesgo de que haya fallos en el suministro de gas durante los próximos meses nos sitúa como los perdedores de esta situación. La pregunta que nos hacemos en el capítulo de hoy es: si nosotros somos los perdedores, ¿significa que hay algún ganador? La primera pregunta que debemos responder es, de acuerdo, está subiendo el gas, pero ¿realmente está subiendo tanto? En la cuenta de Twitter, que una vez más os recuerdo que es @elcolordinero, tenemos un gráfico que nos muestra la evolución del precio del gas desde el año 2000. Con una perspectiva de 20 años atrás, podemos ver cómo efectivamente la subida del precio no está siendo una cosa menor. El precio por millón de BTU, que es la unidad en la que se mide el gas, está ahora mismo sobre los $7, muy por encima de los valores que ha tenido en los últimos 10 años. Es verdad que antes de la crisis económica, es decir, entre los años 2000 y 2008, los precios del gas fueron mucho más elevados de lo que son ahora. Por tanto, lo que podemos afirmar es que, mirado con una perspectiva temporal muy amplia, los precios del gas todavía no son exageradamente altos, pero sí que son mucho más elevados de lo que han sido en los últimos 10 años. En este sentido, un detalle importante a comentar es que la escalada de precios que estamos viviendo ahora mismo todavía no parece haber terminado, así que quién sabe si dentro de unos meses sí que podemos estar hablando de un máximo histórico del precio del gas natural. La siguiente pregunta que debemos responder es, de acuerdo, vemos que el gas natural se está encareciendo, pero ¿para qué necesitamos nosotros el gas natural? Bien, cuando hablamos de producción o consumo de energía, estamos hablando de tres cosas. En primer lugar, y que suele ser lo primero que se nos viene a la mente, estamos hablando del consumo de electricidad. En segundo lugar, estamos hablando de la energía que se necesita para el transporte, es decir, para mover los distintos vehículos de los que disponemos. Y en tercer lugar, muchas veces olvidado, estamos hablando de la calefacción, es decir, la capacidad de generar energía calorífica para todos los hogares de un país. Si bien es cierto que en el caso del transporte o de la generación eléctrica el gas natural no tiene un papel clave, aunque sí importante, en la cuestión de la energía calorífica el gas natural es fundamental. Es por ello que aunque los precios del gas llevan varios meses subiendo, es ahora que comienza a acercarse el invierno que los gobiernos se están preocupando realmente por la gravedad de la situación. Ahora que ya conocemos la importancia del gas para nuestras sociedades, vamos a analizar las dinámicas de producción y consumo de esta materia prima en todo el mundo.
Tal y como se recoge en el segundo gráfico que hay disponible en la cuenta de Twitter, todas las regiones del mundo producen y consumen gas natural. Estas regiones no son arbitrarias, sino que están definidas por la Organización Internacional de la Energía. De acuerdo con ella, las tres mayores regiones productoras de gas natural son América del Norte, Eurasia, que es básicamente Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, y Oriente Medio. A su vez, las tres regiones con mayor consumo de gas natural son, una vez más, América del Norte, Asia-Pacífico y Eurasia. Si observamos con detalle los datos que proporciona la Organización Internacional de la Energía, vemos que, de las 7 regiones básicas en las que divide el mundo, en 5 de ellas se produce más gas del que se consume y en 2 de ellas se consume más gas del que se produce. Estas dos regiones con déficit en la producción de gas son Asia-Pacífico y Europa. Para ser precisos con las cifras, en 2019 Asia-Pacífico produjo 25 millones de terajulios de gas natural y consumió 30 millones. Por su parte, Europa produjo 10 millones de terajulios de gas natural y consumió 21 millones. Lo que estos datos nos muestran es que en realidad en el mundo hay 5 regiones con superávit de gas natural, es decir, que pueden exportarlo, y 2 regiones con déficit de gas natural que necesitan importarlo. Si el precio de esta materia prima sube, como está sucediendo actualmente, las regiones exportadoras no van a verse perjudicadas sino beneficiadas, puesto que pueden vender la misma cantidad a un precio más caro. Y quienes realmente van a sufrir las consecuencias negativas de la situación son aquellas regiones que tienen que ir a comprar gas al mercado internacional porque no producen lo suficiente. Por tanto, parece que el escenario actual de precios tiene 2 víctimas claras: Asia-Pacífico y Europa. Aquí todavía podemos entrar un poco más al detalle y argumentar que las dos regiones no son igual de perdedoras. Aunque Asia-Pacífico consume mucho más gas que Europa, también está mucho más poblada, basta con decir que allí están India y China, su dependencia respecto a esta materia prima es menor. ¿Por qué? Pues porque en su mix energético el gas natural tiene relativamente poco peso. De toda la energía consumida en 2019, solo el 11% procedió del gas en Asia-Pacífico, mientras que en Europa este porcentaje subió hasta el 25%. La causa de esto es que en Asia-Pacífico hay mucho respaldo del carbón, algo que no sucede en Europa, primero porque los yacimientos no son tan abundantes y segundo porque las políticas verdes de los gobiernos han vetado el carbón. Así las cosas, sabemos que aunque hay 2 regiones que son importadoras netas de gas y, por tanto, que están sufriendo negativamente esta escalada de precios, hay una de las 2 regiones que es sensiblemente más dependiente del suministro de gas natural para su sistema energético que la otra. No cabe duda, pues, de que esta región, Europa, es la clara perdedora de la situación y, por tanto, si queremos encontrar los posibles ganadores, debemos centrarnos en quién le vende gas natural a Europa. De acuerdo con la base de datos de comercio internacional del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el gas natural fue, en 2019, el 9º producto más comerciado del mundo. En la cuenta de Twitter podemos ver un gráfico que desglosa las exportaciones totales en función del país de origen. De acuerdo con dicho gráfico, el mayor exportador mundial de gas natural es Qatar, con un 15% del total. Lo sigue de cerca Australia con un 11,4%, Estados Unidos con un 10,8%, Rusia con un 8,8% y Noruega con un 7,7%. Tanto Qatar como Australia, los 2 grandes países exportadores de gas natural, suministran gas a países de su entorno, básicamente de Asia-Pacífico y Oriente Medio. Estados Unidos, por su parte, distribuye su gas entre América Latina, sus aliados en el territorio asiático, que son básicamente Corea del Sur y Japón, y, en menor medida, a algunos países europeos como los Países Bajos.
Hay que bajar, por tanto, a los puestos 4 y 5 de la lista de exportadores mundiales para encontrar países cuyo destino principal de exportación sea Europa. Estos dos países son Rusia y Noruega. Si lo miramos de forma amplia, el suministro de gas en Europa tiene tres orígenes. En primer lugar, la importación desde Rusia, que es la principal. En segundo lugar, la importación desde Noruega, que es la opción preferida por motivos geopolíticos por parte de la mayoría de países de la Unión Europea. En tercer lugar, y a una escala muy inferior a las anteriores, la importación desde Argelia, que es una opción de la que se benefician principalmente dos estados del sur de Europa, Italia y España. Es por tanto evidente que estos tres países, y en especial los dos primeros, Rusia y Noruega, son los que más se están beneficiando de la crisis energética que atraviesa Europa. No obstante, no hay que olvidar que la producción y el suministro de gas son una actividad empresarial que por tanto lleva a cabo una empresa privada. Cuando hablamos de que Rusia o Noruega suministran gas a Europa, en realidad lo que estamos diciendo es que empresas rusas y noruegas dedicadas al sector del gas llevan a cabo esta tarea. El gigante ruso del sector del gas es una compañía llamada Gazprom, mientras que en Noruega la gran compañía se llama Equinor. Estas dos empresas son, por tanto, las verdaderas beneficiadas directas de la subida del precio del gas. Una buena forma de demostrarlo es acudir al gráfico que tenemos en la cuenta de Twitter, donde se compara la evolución del precio del gas natural con el precio de la acción de Gazprom y de Equinor. Se puede comprobar fácilmente cómo desde el año 2002 el precio de las acciones ha ido bastante relacionado con los movimientos del precio del gas en el mercado internacional. Es por ello que desde 2020 las acciones de ambas compañías están viviendo un incremento de precios que mimetiza el encarecimiento del gas natural. Es relevante destacar que estas dos empresas, aunque son cotizadas, tienen una estrecha relación con sus respectivos estados. En el caso de Equinor, la relación es directa. El 70% de las acciones de la compañía son propiedad del Estado, por lo que éste participa directamente del aumento de los beneficios fruto del gas caro. En el caso de Gazprom, su relación con el Estado es más difusa, pero es evidente que los intereses comerciales de la compañía y la política exterior del gobierno están sospechosamente alineados. В том числе за границей. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Este es un fragmento de la participación de Vladimir Putin en un foro económico en Alemania en el año 2010. Putin bromea ante los alemanes con la idea de que si ellos no desarrollan fuentes de energía propias y no quieren comprar gas natural ruso por motivos geopolíticos, van a tener que calentarse con la leña de los árboles. Esta broma rusa, que tiene ya 11 años, nos ilustra un poco acerca de cuál es la dinámica de ganadores y perdedores en un contexto de crisis energética por los precios del gas natural como la que vivimos hoy en día. El gas es consumido en todo el mundo, pero solo hay dos regiones donde el nivel de producción local es insuficiente para satisfacer la demanda y se requiere importación. Esas dos regiones son Asia-Pacífico y Europa, aunque la segunda está mucho más afectada por ello que la primera, porque tiene un peso mucho mayor del gas natural en su mix energético. Esto nos permite afirmar que Europa es, sin ninguna duda, la gran damnificada del contexto actual. Para cubrir sus carencias, los países europeos importan gas fundamentalmente de tres lugares: Rusia, Noruega y Argelia, que asisten encantados al encarecimiento de su materia prima.
Más concretamente, quienes se están beneficiando directamente de este constante incremento de precios que llevamos desde 2020 son las empresas que podríamos llamar semipúblicas o, en el caso de Equinor, públicas directamente, que realizan las labores de extracción y suministro de gas. Sin lugar a dudas, ellas son las grandes beneficiadas de la subida del precio del gas. Y dicho beneficio no se apoya en nada más que en la dependencia de buena parte de los estados europeos de las importaciones de esta materia prima. Algo de lo que Putin ya era conocedor y se mofaba delante de la cara de los propios alemanes hace 11 años.